Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa, el programa de todo, La Verdad Sea Dicha. Hoy día contamos nuevamente con la presencia de la señora Jessica Flores, que está con nosotros para acompañarnos en esta conversación diversa, donde vamos a abordar temas interesantes, temas que ustedes nos han propuesto, correos y WhatsApp que nos han llegado, planteando algunas inquietudes por algunas situaciones que están pasando y que las vamos a ir comentando. Vamos a tener un invitado interesante para poder comentar algunos de estos temas relativos al tema educacional. Y bueno, hay informaciones diversas, señora Jessica, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con la contingencia nacional. Así que vamos a partir y usted, por favor, salúdenos a su audiencia. Gracias, don Ulises, por invitarme, primero que todo, por estar acá en el plató con usted. La verdad es que es un honor para mí compartir este plató con usted, informar a la comunidad, informarle a todos quienes nos siguen, que nos escriben. Agradecer todas esas muestras de cariño, Ulises, que es importante decirlo. A la señora Beatriz, a la señora Marixa, a la señora Juanita, a toda a don Ismael, a don David Moncada. Eso, quiero mandarle un saludo a don David Moncada, que nos escribe que está enfermito, que lo operaron y ya está mejor, y que nos sigue, y que realmente agradecer todas esas muestras de cariño que nos mandan a través de mensaje de texto, a través de correo electrónico. Así es que se agradece el cariño y que es recíproco, ¿no es así, Ulises? Es recíproco. Exactamente. ¿Ya? Eso es súper importante. Y hoy día, por cierto, Ulises, vamos a tocar un tema bastante preocupante, que nos pidieron y dimos prioridad porque la lista de espera es larga. Hay varios temas que en realidad tenemos pendiente, pero esto fue prioritario porque tiene que ver con la educación, con el tema que usted muy bien maneja, don Ulises, y que tenemos un invitado especial que nos va a decir, porque más que nada las denuncias que nos llegaron dice relación a dónde denunciar, qué hacer con respecto a esta bolsa de útiles escolares, Ulises, que tú debes saber, por cierto, que le llegaron a los niños por parte de la Junaep, estos cuadernos, bolsa de útiles escolares, y hay dos denuncias que tomamos de las redes sociales, y que la vamos a poner ahora. Son dos videos y pasamos a mostrarles estos dos videos para adentrarnos en el tema que está muy interesante, y tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a poder responder todas esas dudas que ustedes tienen. Adelante los videos. Hola, soy Marixa desde Puerto Montt. Soy madre de un pequeño de sexto año básico. En el día de ayer le llegó, digamos, la bolsa de útiles escolares que viene desde Junaep. Dentro de esa bolsa de útiles escolares vinieron estos 3 cuadernos. Y en los 3 cuadernos está esta información: cómo avanzar hacia comunidades no sexistas. En los 3 cuadernos. Si esto no es una imposición, realmente no sé qué pueda hacer. Bueno, comentar que no estoy de acuerdo con esto. Y bueno, decirle al ministro que cuando quiera enviar este tipo de información, que tenga la gentileza o la amabilidad de consultarnos a nosotros los padres, si es que estamos de acuerdo. Y bueno, en segundo lugar, como yo no estoy de acuerdo con esta imposición, no estoy de acuerdo con este adoctrinamiento, procedo a retirar esta mugre de información, porque es lo que es algo que no tiene por qué enterarse un niño pequeño. No estoy de acuerdo con esto y espero ser la voz de muchos otros papás que tampoco concuerdan con esto.
Eso, muchas gracias. Hola, soy Débora desde acá de Concepción. Les cuento que a mi hija de 8 años, de tercero básico, le llegaron los materiales que regala la JUNAEP, ¿cierto? Ustedes ven aquí este cuaderno bonito, tierno. Muy entusiasmada mi hija llega, ¿cierto?, a conversarme desde este lindo cuaderno, con estas palabritas para encontrar, está reconociendo las emociones. Y posterior a eso comienza a hacerme preguntas sobre las comunidades no sexistas. O sea, esto no corresponde, esto no debiera de ser, esta ideologización no debiera de estar para una niña de 8 años. Yo no tengo por qué explicarle esta situación. Creo que el ministro Ávila se equivoca enormemente al invertir en esta hoja, en este cuaderno, para enseñar esto, que no corresponde. Esto no corresponde. Creo que podía invertir los recursos tal vez en avanzar con los niños que estuvieron en pandemia y lograr que ellos se nivelen. Estoy sumamente molesta con esta situación, sumamente molesta, y lo quiero hacer saber mediante este video. Por lo tanto, esto no va, porque no me preguntaron. Yo soy la mamá tengo 3 hijos, y a mí se me debe preguntar, ministro Ávila, si yo estoy de acuerdo con esto, y esto no corresponde. Ya estamos de vuelta, Ulises. ¿Qué te pareció los videos, las denuncias de estas 2 mamás de Puerto Montt, de acá de Concepción? Y estamos hablando de niños muy pequeños, de sexto básico, y el otro es de segundo, sino De tercero. De tercero, pero tengo entendido que estos cuadernos, esta bolsa de útiles, fue transversal, llegaron a todas las edades y qué importante, qué interesante lo que dicen las mamás respecto a este tema que es delicado, que por cierto, Ulises, yo creo que el Estado no puede quitarle a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Eso es como, digamos, la regla básica. El Estado no educa a nuestros hijos. Eso es un derecho preferente de los padres. Y aquí claramente se pasó a llevar a los papás, no preguntando, y claramente cuando los niños ven estos textos, estos, digamos, que no entienden, y que los padres no se han adentrado a estos temas, a conversarlo con los hijos, no puede el Estado irrumpir en la edad de los niños y dependiendo del desarrollo de estos, irrumpir con estos temas, si los padres no lo han tocado con ellos. No sé cuál es tu opinión, Ulises, pero tenemos un invitado, quiero escucharte y de ahí pasamos a nuestro invitado. Bueno, yo siempre he dicho que cualquier sistema que coarte la libertad de las personas no es bueno. Y cuando vemos que suceden estas cosas, que entregan una información sin autorización de los padres a los estudiantes a través de esta entrega de los útiles escolares que es parte de las prestaciones que realiza el Estado a través de la JUNAEP. Entonces estamos pasando por sobre esta libertad que tiene la familia de decidir cómo educar a sus hijos. Y esto ya tiene un concepto de adoctrinar, de ir creando, digamos, dentro de los estudiantes una mirada que no necesariamente las familias pueden compartir, ¿ya? Entonces, yo creo que es bastante peligroso cuando estamos instrumentalizando la educación para este tipo de cosas. Así que, bueno, yo creo que abramos el debate, presenta al invitado y conversamos con él un poco este tema, digamos, que nos preocupa. Yo quiero invitar a nuestro invitado de hoy, don Rodrigo Llévenes, ex superintendente de educación de la región del Biobío, que fue durante dos periodos, digamos, del presidente Piñera, y que me gustaría iniciar este tema con algo que dijo, y que es preocupante, Ulises, con algo que dijo la ministra Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que dijo: los niños vendrían de ambientes discriminatorios donde han sido formados. Es decir, ella cuestionó a las familias,
cuestionó este rol de preferente de los padres de educar a los hijos y tacharlo de discriminatorio y decir que han sido formados en forma discriminatoria, por ende se abre esta posibilidad de que a través de la educación del colegio se pueda entregar a los niños esta mirada mucho más inclusiva. Entonces, Rodrigo, buenas noches, gracias por acompañarnos y sobre todo tocar estos temas que son tan relevantes y que tocan tan profundamente a la familia. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jessica. Gracias por la invitación. La verdad es que más que ser ex superintendente o lo que tú quieras, soy profesor y educador a la vez. Y además soy profesor del Magíster justamente de Políticas Públicas Educativas de la Universidad del Desarrollo. Y ahí justamente analizamos todas estas temáticas que son hoy día contingentes y que reflejan lo que está viviendo nuestra sociedad en términos de poder ponernos de acuerdo en temáticas como cómo poder educar mejor a nuestro hijo, cuál es el rol que tiene la familia, que desde todo punto de vista es fundamental, pero también cuál es el rol que le compete al Estado y hasta dónde puede llegar el Estado a determinar o a imponer ciertas políticas públicas. El debate está abierto, por supuesto, de hecho está en el Congreso y lo estamos viendo en el día a día y se ve reflejado justamente en que las familias manifiestan su descontento cuando se les imponen ciertas ideologías o ciertos sesgos donde evidentemente tocan a las formaciones internas de los núcleos familiares. Rodrigo, por cierto, es un tema que sin duda está abierto y yo no sé si tú has tenido en tus manos, porque la verdad es que no he visto, solo por redes sociales, lo que aparece dentro de estos cuadernos y si esto viene, digamos, de alguna manera viene de acuerdo al grupo, a la edad de desarrollo de cada niño, me imagino, porque si se ha entregado esta información sin respetar la edad o el desarrollo vital de cada niño, la verdad es que es mucho más preocupante aún. Entonces, ¿tú tienes esa información? Sí, Jessica, me tocó verla en directo. Yo estaba en la escuela Diego Portales, de acá del Servicio Local de Educación, cuando fueron repartidos estos implementos, que es una excelente política pública de repartir textos, cuadernos, lápices, etcétera. Pero claro, en los cuadernos venía inserta una página donde venía, si se quiere decir, algunas orientaciones con respecto a cómo afrontar el tema de los LGTB+, y algunos cierto tipo de imposición a las familias de estos tipos de tendencias que hoy día estamos viendo. Por lo tanto, fue de manera transversal a todos los cursos, por lo menos donde yo estaba, se recibió desde primero básico hacia arriba, y evidentemente habían familias que protestaron. De hecho, esto llegó, me parece que hasta el Congreso, porque hay algunos parlamentarios que me recuerdo como el diputado Durán y el diputado Bobadilla, que en algún momento presentaron ciertos reparos. Incluso creo que hay una consulta a Contraloría, si es que es atingente el presentar este material con los recursos del Estado. Y ahí también está, por supuesto, el debate, pero más que nada, como yo lo viví en vivo, veía familias que se hacían la pregunta y nos hacían la pregunta a nosotros de por qué venía esto. Para las comunidades educativas, en algunos casos, por supuesto, no sabíamos qué decir, cómo afrontarlo, pero también, por otra parte, yo creo que hizo falta cierta prudencia al repartir este material, porque efectivamente a los padres no se les informó y eso, claro, causa cierto resquemor. Bueno, ese es un poco el tema de fondo en esto, porque finalmente toda acción que realiza el sistema educativo
y que tiene que ver con cuestiones que son tan específicas y particulares como esta, deben ser consultadas a los padres. Cuando un colegio realiza alguna charla que tiene que ver con educación sexual, también deben ser consultados los padres. O sea, es un tema que está dentro de la propia normativa, pero sin perjuicio de esto, se hace esta entrega de útiles y se entrega dentro del material, ¿no es cierto?, de los cuadernos, información que yo diría está pasando a llevar la decisión de los papás. El tema sexual hoy día, de la educación sexual, es un tema que ha estado en el debate con mucha, yo diría, mucha polarización respecto de la visión que se tiene. No es un tema que esté zanjado. Si bien es cierto, tenemos un gobierno que se ha declarado feminista y que tiene una mirada en relación a esto que estamos viviendo, ¿ya? Pero creo yo de que está pasando, digamos, por lo que el propio ministerio ha determinado, y tú como ex superintendente de educación, creo que tienes muy claro un poco esto de la normativa, digamos. Entonces, no sé si tú compartes un poco eso. Así es, sí, mira, efectivamente desde el Ministerio de Educación hay normativa que se aplica para los temas de educación sexual. De hecho, los PME, que son parte de la SEP, traen incorporados planes de sexualidad, afectividad de género. Así es. Y donde estos planes, lo ideal es que sean sociabilizados con las comunidades educativas y particularmente con los consejos escolares. Donde ahí está la participación tanto de los alumnos como de los padres y apoderados y toda la comunidad escolar, que se ponen de acuerdo efectivamente en qué contenidos pudieran eventualmente entregar. Por otra parte, el mismo Mineduc entrega orientaciones para la elaboración de estos planes de afectividad, sexualidad y género. Y en ese sentido, la recomendación desde el punto de vista normativo es que justamente las comunidades se pongan de acuerdo para que no aparezcan estas sorpresas que vienen del Estado y donde los papás no saben cómo responderle a sus propios hijos qué significa eso. Y por supuesto que hay harto que avanzar en este sentido, y mi recomendación siempre es que ante cualquier queja, ante cualquier dificultad, lo primero que deben hacer los padres y apoderados es presentar esta denuncia, esta queja o esta inquietud ante sus propias comunidades escolares. Vale decir, ante el director, ocupar los canales formales de comunicación y presentar, por supuesto, estas quejas. Pero en este caso, ¿a quién se le presenta la queja, digamos? Cuando es el propio No, en sistema... este caso en particular, como viene entregado por la JUNAEP, bueno, eventualmente la queja la deberían presentar ya, y creo que ya lo hicieron algunos parlamentarios, y por supuesto presentarla ante la Superintendencia de Educación si es que no hay alguna acogida o una explicación dentro de los mismos establecimientos educacionales. Jessica, sí. Sí, fíjate que a mí me gustaría leer lo que dice el ministro en el diario La Tercera del día de hoy. Dice: el documento además busca reforzar el bienestar de estudiantes pertenecientes a la comunidad más allá del colectivo con el cual se identifican, por lo que habla de identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas o de orientaciones sexuales, identidad y expresión de género, abarcando así a todos los grupos de las comunidades más allá del LGTBQA+, o de cualquier otro colectivo que en adelante visibilice sus particularidades más allá de lo binario. Entonces, claramente es un gran, digamos, una gran política pública
que debió haberse, como tú bien dices, Rodrigo, haberse visto con la comunidad, con el grupo de apoderados, en fin, de todos los representantes de la comunidad educativa, para haber tomado una medida de esta envergadura que no sé si se visibilizó o se preparó este material de acuerdo a cada edad del desarrollo de los niños. Ese es el punto más importante, fíjate, porque convengamos que los niños de enseñanza media ya tienen casi un criterio en desarrollo casi formado, ya tienen sus preferencias sexuales y claramente tienen un poco más de criterio que un niño de segundo básico, de primero básico o de sexto, como son los videos que hemos visto que están digamos, en las redes sociales, denunciando esto que es vulneratorio, porque metemos a un niño de una edad tan pequeño, de 8, 7, 6 años, en una temática que no ha enfrentado, que no tampoco los padres se han preparado para informarle, y yo no sé si los profesores a esa edad también tendrán las herramientas para poder responder a los niños ante esta información. No sé qué opinas tú, Rodrigo, qué opinas tú, Ulises. O sea, desde el punto de vista, está claro que el ministro evidentemente trata de ejemplificar a través de lo que se hizo una posición ideológica, una posición valórica con respecto al respeto a la diversidad, que eso yo creo que todos lo respetamos. No obstante, hay que siempre reconocer que hay diferentes proyectos educativos. Yo creo que aquí falló garrafalmente en el no respeto a todos los proyectos diversos también que existen educativos. Recuerden ustedes que tenemos colegios que tienen orientación cristiana, otros que tienen orientación evangélica, otros que tienen formación laica, etcétera. Entonces, claro, proponer o imponer una política pública donde se generan desacuerdos con los propios proyectos educativos, yo creo que no es lo más adecuado. A lo mucho se pudiera seguir trabajando en tratar de orientar a las comunidades justamente en estas temáticas y sobre todo preparar a los padres y apoderados, preparar a todas las comunidades, y es un proceso largo, no es fácil hacer un cambio de esta envergadura para que toda la comunidad lo entienda. Por lo tanto, yo siento que la falla fue en la imposición a través de un regalo, aprovechar esa instancia para proponer esta ideología. Así es, pues yo creo que tú tienes toda la razón. Este es un proceso que tiene que darse el tiempo para educar en relación a esto, y está claro que la diversidad es parte de la sociedad, ¿ya? Y eso la enriquece, sin duda. Pero esto es un proceso. Les puedo contar una experiencia vívida. Sí, claro. Con respecto a estas mismas temáticas. Por supuesto. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser jefe de DAEM de Quillón. Y ahí contraté a un psicólogo que me parece que también tenía esta misma orientación, y lo mandé a una escuela rural de la comuna de Quillón. Y él pasó por curso promoviendo esta respeto a las diversidades, el tema LGTB+, etcétera, etcétera. Pasó por todos los cursos promoviendo estas ideologías, etcétera, y formas diversas de ver la vida, pero el choque fue impactante. O sea, las comunidades, que era una comunidad rural más encima, tradicional, etcétera, etcétera, inmediatamente reclamaron, y tuve que sacar al psicólogo de ahí porque en realidad la comunidad no lo quería. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Que efectivamente son procesos que hay que irlos trabajando con mucha delicadeza, porque así como hay
diversidad sexual, también hay diversidad valórica. Y ese encuentro es el que tenemos que hacer que converja de la mejor manera posible y conversen y se adapten también de la mejor manera posible. Por lo tanto, no es una cosa de imponerla a través de un eslogan, a través de un cuaderno o a través de un lápiz que refleje esas diversidades. Exactamente. Mira, yo creo que este es un tema que requiere más análisis, que requiere más trabajo y sobre todo que requiere respeto a aquellas generaciones que no vivieron esta diversidad, po. O sea, aquí también cuando se habla de diversidad se debe respetar a aquellos que han venido de otra generación y que les cuesta entender esta nueva mirada y que tiene que ver con esta diversidad valórica que acaba de señalar Rodrigo. Entonces, este es un tema, yo diría que está en proceso y que ojalá no nos equivoquemos, porque si nos equivocamos, el daño se lo hacemos a los niños, a estas nuevas generaciones, que los confundimos, que les generamos una situación compleja, porque tal como lo hemos señalado, los padres muchas veces no están preparados para dar respuesta frente a las inquietudes que genera este tipo de propuestas. Entonces, es un tema que, tal como lo señalamos, es además un proceso que tiene que irse dando y que tiene que haber definiciones claras que sean definiciones consensuadas como país respecto a esta cosa, ¿ya? Porque si no vamos a ir polarizando las miradas también y eso no es bueno, no contribuye a una sociedad. Y menos, y fíjate que yo me quedo con tampoco entrar como a descalificar, como lo ha hecho la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a descalificar a las familias, el sistema primario por excelencia, y decir que es ahí donde está el problema, porque se están formando niños que son discriminatorios. Creo que de verdad, yo creo que ella tiene que pedir disculpas. Esto es gravísimo, descalificar de esa manera para poder, digamos, darle un argumento y una solidez a esta política pública que viene a ser vulneratoria, darle esa solidez, ese argumento de que hoy día las familias están formando niños que son discriminatorios, que por eso está esta política pública instalada y que hay que reforzarla. La verdad es que es preocupante. No puede la ministra descalificar de esa manera a las familias y sobre todo con la crianza, porque las familias tienen el derecho de criar a sus hijos, no el Estado. La educación es preferente de los padres y eso la verdad es que hoy día está así, está dado así y no puede cambiar. Y sobre todo, fíjate que hay un correo, un mensaje que una mamá hizo llegar y que no puedo dejar de mencionarlo. Dijo, no pueden con un regalo que se supone que es un regalo para las familias prioritarias, para todos los niños, digamos, no solo prioritarios, venir a imponer un tema tan delicado como ese. La verdad es que es como muy vulneratorio recibir un regalo que al final trae como de pasadita, a ver si pasa colado, una situación que los niños preguntan, ¿y qué es esto, mamá? ¿Qué le vamos a responder? Si todavía ni siquiera como padres hemos pensado cómo decirle a los hijos, cómo educarlos en ese contexto, porque no ha llegado el momento, porque no es prioritario, en fin, la decisión es de los padres al final del día. Y no puede el Estado imponerle otra situación que no sea preferente de los padres educar a los hijos. Así es, pues, Jessica. Esa es la libertad que hemos defendido también respecto de cuál es la posición y la función que tiene el Estado. Pero mira, aprovechando que está Rodrigo, a mí me gustaría también que tocáramos otro tema que también hoy día está en boga, que tiene que ver con la violencia escolar. Sí. Hemos visto videos o imágenes de situaciones de violencia entre estudiantes. Ayer vi un video de
un estudiante golpeando a un profesor, el profesor defendiendo, una pelea entre un profesor y un estudiante finalmente en una sala de clase. Sí. Situaciones de violencia permanente que están copando los espacios escolares. Es una situación que preocupa. ¿Cómo abordar esto en una sociedad también compleja, ¿ya? En que la escuela recibe lo que viene de afuera, ¿ya? Y se refleja ahí? Rodrigo, ¿cuál es tu visión respecto a este tema? Mira, tengo una visión científica al respecto. Efectivamente, el tema de la violencia evidentemente es el reflejo de la sociedad. Y también lo ligo con el tema LGTB o lo que estábamos conversando, porque desde la neurociencia hoy día está archiestudiado que efectivamente hay estadios y desarrollos donde los niños efectivamente tienen un control ejecutivo, vale decir, su corteza prefrontal aún no se desarrolla hasta cierta edad, hablemos básicamente por ahí por los 14, 15 años. Ahí empieza a desarrollarse ya en propiedad. Lo otro está dado porque efectivamente este control ejecutivo es el que hoy día tenemos actuando al cortisol, a otros neurotransmisores que están provocando esta violencia, o estamos actuando a nivel neurovegetativo prácticamente. Entonces, eso liga en ambos casos con que hay estadios donde el niño, el joven, sí tiene control sobre sus emociones y en otros no. Efectivamente, hoy día vemos, de hecho acabo de recibir una noticia donde un joven baleó a un compañero de tercero medio en Cabrero, donde efectivamente este joven evidentemente ocupa la violencia y es la violencia que hoy día también es el reflejo de toda nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que actuar de manera rápida porque a los niños y a los jóvenes no les podemos estar dando estos ejemplos. Y es relevante que como sociedad, sobre todo en los espacios escolares, tengamos la disposición y los planes adecuados para hacer esta contención socioemocional, para hacer contención en crisis, etcétera. Y también debemos preparar a nuestros docentes en esos mismos aspectos. Rodrigo, fíjate que hubo una política pública respecto de estos mediadores. Yo no sé si tú te recuerdas que hubo como un programa de mediar el conflicto en los alumnos. De hecho, había monitores que eran mediadores. Ahora, yo cuestioné mucho esa política pública, hice mi reparo, porque cuando hablamos de mediación, no puede haber asimetría de poder. Y cuando enfrentamos la violencia, enfrentamos dos alumnos, siempre va a haber asimetría de poder, porque va a haber uno que es la víctima y el otro el victimario. Entonces, la verdad es que no se miró, no hubo esa mirada que claramente cuando hay violencia no se puede mediar. Entonces, fracasó. Al final del día, después de 1 año, 2 años, 3 años, hubo recursos para aquello. La verdad es que poco prosperó por esta situación de que bueno, los profesores, fue muy válido para los profesores porque de alguna manera ellos adquirieron herramientas para mediar los conflictos, pero en los niños no tuvo un efecto importante. ¿Qué te pareció a ti esa medida? Ahora, yo creo que la violencia igual dentro del contexto escolar necesita de muchas herramientas que permitan hacer un control preventivo, pero también algunas medidas. Una de ellas es la que establece, o los lineamientos que establece la Superintendencia de Educación a través de las resoluciones 482 y la 860 para educación parvularia también, donde se establecen ciertos protocolos de actuación frente a diferentes tipos de casos o manifestaciones de violencia. Y en ese sentido, lo fundamental, diría yo, más que el tema punitivo, es lo relacionado con medidas preventivas. Y ahí es donde estamos flaqueando.
yo creo que los planes preventivos deben ser más robustos. La idea es que los hechos no se generen. Ahora, con respecto al tema de la mediación, yo siento que puede ser una buena herramienta igual, que también se promueve a través de algún tipo de protocolo que sirva de mediación de conflictos, pero algunas cosas son mediables y otras no. Y ahí es donde está el hilo fino, donde yo debo determinar qué es mediable y qué no es mediable. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí también la política pública deja abierta la posibilidad a que los mismos establecimientos determinen qué es y qué no es mediable. Fíjate y por que... otra parte, también tenemos que considerar que es indispensable la capacitación y el empoderamiento de los encargados, por ejemplo, de convivencia escolar. Necesitamos profesionales competentes en esa área porque ya está más que claro que más de, no sé, 1.700 denuncias, por lo menos acá en la región, son casos de violencia escolar. Así que ahí tenemos un gran desafío como sociedad de poder incluir en la educación temáticas que sean más preventivas que punitivas. Y lo otro, que ya también va ligado con el tema de la neuroeducación, es que siempre, en todos los casos, necesitamos reparación o medidas de contingencia, tanto para el agresor como para el agredido. Está demostrado a través de muchos estudios que en ambos casos es necesario hacer medidas de mitigación porque tanto el agresor como el agredido vienen siendo víctimas. Mira, bueno, el tema de la violencia sin duda también recae en las familias, de cómo de alguna manera dentro del sistema familiar se están resolviendo los problemas, de qué forma. Pero fíjate que yo hoy día creo que más como la familia está resolviendo sus conflictos, yo creo que hoy día los jóvenes han romantizado la violencia. Creo que ven la violencia como una forma de adquirir prestigio, de adquirir cosas. Por ejemplo, hoy día tenemos el Instituto Nacional tomado, porque están, o el Barros Arana, no, creo que el Instituto Nacional está en toma. El Nacional está en toma y están exigiendo un montón de cosas y la verdad es que no están dejando que los que quieren clases tengan clases, en fin. Pero con mucha violencia, de hecho ya han destruido todo ese edificio, esa infraestructura. Y dentro de del petitorio, fíjate tú, está reparación de la sala, reparación de los baños, toda la infraestructura que ellos han destruido por años. Entonces, ¿cómo se explica que hemos validado de tal forma la violencia para adquirir cosas, digamos, o justas reivindicaciones, que le podemos decir hoy día a los jóvenes que no es la vía la violencia cuando está tan bien valorizada, digamos, y romantizada de alguna manera? Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista histórico, de alguna manera, también soy profesor de historia, se ha validado la violencia, por lo menos acá en Chile, desde octubre del 2019, como un método para llegar incluso al poder. Y eso es delicado, porque si yo le estoy dando un ejemplo a jóvenes de la sociedad de cómo llegar a aspirar a algo y utilizar como medio y como método la violencia, lo estoy validando para todo el espectro de conducta del niño y del joven. Por lo tanto, si hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo, es básicamente porque de alguna manera, como sociedad, lo validamos en algún momento. Y el problema está ahora en cómo sacamos ese estigma de la sociedad para poder convivir de mejor manera. Y ahí sí que tenemos un gran desafío como familia, como sociedad, etc.
Por lo tanto, yo trataría de ir eliminando la validación como método de acceso al poder. Mira, no solamente está el tema en los adolescentes y en los jóvenes. Fíjate que en los niños, desde pre-kinder, kinder, tienen niveles de violencia increíbles, ¿ya? Hay situaciones en colegio en que los padres piden que se expulse a un niño de kinder o de pre-kinder, o sea, porque está golpeando todos los días a algún compañero, ¿ya? Eso es una realidad que se está viviendo hoy día en muchísimos colegios, ¿eh? En muchísimos colegios. Entonces, ahí también tenemos... Pero cuidado con eso, cuidado con eso, porque hay que distinguir, en algunos casos hay niños que son agresores porque tienen alguna condición. Por ejemplo, hablemos de los chicos TEA. Ellos de por sí no tienen control de impulso y en algunos casos se descontrolan fácilmente. Y esos son los casos de agresión. Pero por normativa o por ley, está determinado que los niños a nivel preescolar no pueden ser sancionados, lo que sí que tienen que ser educados y psicoeducados, y necesitan apoyos al respecto para que justamente vayan aprendiendo a cómo solucionar su conflicto. Entonces hay que distinguir bien de qué tipo de violencia se genera, sobre todo a nivel prebásico o parvulario. Sí, claro, lo que pasa es que tú tienes toda la razón, hay condiciones de estudiante, pero hay una realidad que está sucediendo, ¿ya? Que hoy día representa para los padres una situación compleja, que el sistema escolar ha tenido que ir abordando, porque esto es como un gran barco, digamos, que se empezó a llenar, y que tiene que dar respuesta a un montón de situaciones que antes no estaban de alguna manera normadas, que no existían los medios ni los profesionales, y que hoy día se ha tenido que adecuar el sistema, y aún así la demanda es tan grande con lo que está pasando, que yo diría que no hay ningún colegio que se escape a esta problemática hoy día, ¿ya? A pesar de todos los esfuerzos que se hagan. Es bastante complejo el tema de cómo sacar adelante a los estudiantes que tienen estas problemáticas. Primero, porque los propios padres, sus propios padres también muchas veces no entienden la situación, ¿ya? Y hay que hacer un trabajo muy profundo para poder sensibilizar respecto a este tipo de cosas. Pero cuando a un papá, a su hijo se le están pegando todos los días, digamos, o día por medio, el papá no entiende razones, ¿ya? Y eso es así, eso pasa, digamos. Entonces, ahí hay un tema que hoy día es un tremendo desafío para los colegios, tener que abordar estas problemáticas sin tomar medidas extremas, sin llegar a sanciones punitivas, y contar con la capacidad humana y técnica para poder realizarlo. Es un gran tema, y que yo creo que todos los colegios están abocados hoy día a buscar la mejor solución. Pero que es un tema desafiante y complejo, es absolutamente así. Y lo otro, ya que estamos hablando de la educación y que no es menor, ayer vi un reportaje sobre el abuso sexual infantil, y que, por cierto, ha ido claramente, por lo menos desde el año 2022 a la fecha, aumentando drásticamente. Fíjate que hablamos durante la pandemia que bajó en un 72% las denuncias de abuso sexual, claramente porque los niños denuncian en el sistema escolar, en el colegio, con sus educadores. Por ende, de esos 2 años que los niños no estuvieron yendo, no tuvieron clases presenciales, claramente bajó en un 72% las denuncias de abuso sexual. Por ende, del año 2021, a fines del 2021 a la fecha, han aumentado drásticamente, en más de un 37%, las denuncias de abuso sexual infantil.
claramente es un tema y por cierto, yo no sé si se ha podido, con estos protocolos que de alguna manera existen dentro del sistema escolar, fíjate que aún así persiste que el colegio no denuncia cuando toma conocimiento de un abuso y le delega un poco al cuidador, a la madre, en fin, que haga la denuncia. ¿Qué se puede hacer ahí, Rodrigo? ¿Cómo acceder a la superintendencia, denunciar, cuando el colegio no cumple con este rol que es básico, digamos, de ante una denuncia de abuso, no haber hecho la denuncia? Sí. Mira, está claramente establecido a través de la normativa varias acciones que van en pos de prevenir el abuso sexual, infantil sobre todo. Una de ellas es las idoneidades que deben tener las personas, y uno es la constatar de que toda la persona que trabaja en educación no debe haber sido condenado nunca bajo temas de abuso sexual. Y esa es una obligación que tienen que tener todos los establecimientos todos los años y cuando contraten a personal. Incluso se recomienda que también se vaya al registro que está valga la redundancia, en el registro civil, para contratar si, por ejemplo, los conductores del transporte escolar también tienen esta idoneidad. Lo otro está relacionado con el Código Penal. Apenas cualquier profesional de la educación que tome conocimiento de algún o devele a algún alumno algún abuso sexual, debe ser denunciado dentro de las 24 horas ante los organismos competentes, llámese Carabineros, PDI, Fiscalía, etcétera, etcétera. Artículo Y posteriormente 175. también hay protocolos de actuación que deben tener los establecimientos educacionales donde prima, por supuesto, el hecho de la denuncia. Y aunque ustedes no lo crean, existe en el Registro Nacional de Pedófilos más de 1.500 personas que están en este registro. Y aunque tampoco ustedes no lo crean, durante los 2 periodos que yo estuve en la Superintendencia de Educación, todos los años los sostenedores contratan a personas que están en este registro. Por lo tanto, hay una responsabilidad como sociedad de poder prevenir estas situaciones y en ese sentido la Superintendencia hace un trabajo excelente en ese sentido, que cruza la información con el registro civil y se hace seguimiento a los que no cumplen con la normativa. Pero también esto va mucho más allá, deben haber políticas públicas de educación, diría yo, más profundas, que prevengan estas situaciones que hacen mucho, pero mucho daño a los niños que las sufren. Hay una investigación de la Universidad de Columbia que establece que aquel niño que es abusado y no es reparado durante los primeros 10 años de vida, a la postre incluso puede hacer cambios epigenéticos y puede desarrollar desde esclerosis múltiple hasta cáncer incluso. Imagínense lo que significa sufrir o tener un abuso sexual. Incluso pueden volverse victimarios también. ¿Rodrigo? Sí. Incluso pueden volverse victimarios. Sí, claro, repetir la conducta de abuso. Sí, por supuesto. Cuando no hay reparación. Las investigaciones dan cuenta de que efectivamente genera un daño a largo plazo, y por eso que también en ese sentido tienen que ser reparados la víctima y por supuesto el victimario. Está también archiestudiado que cuando yo no reparo al victimario, igual cuando es niño, digamos, ese niño a futuro puede ser también desarrollar patologías ya mayores, como delincuencia, drogadicción, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, ahí tenemos que hacer ese trabajo desde el punto de vista educativo, de hacer contención socioemocional y reparación en ambos casos. Sí, y es importante, fíjate, esto del artículo 175 del Código Penal que tú señalabas, en términos que los papás deben saber que cuando un funcionario, ya, cualquiera, de un colegio, tiene conocimiento de una eventual vulneración de derechos, el colegio no investiga la situación, No. el colegio la denuncia, ¿ya? Así es. No es como antes, digamos, antes la ley que prácticamente el colegio hacía investigaciones, hoy día no, el colegio hace la denuncia, deriva a quien corresponda para que se haga la investigación, se haga la reparación, el apoyo, el acompañamiento. A veces es un tema que va más allá, existen las sanciones judiciales correspondientes, ¿ya? Pero eso a los papás hoy día le crea problemas porque hay muchas denuncias que se realizan a través de los colegios, tal como tú lo señalaste. Pero para el papá que se ve en esa situación, él no entiende por qué se hace. Y es bueno que los colegios informen esto, que en las reuniones de apoderados se les informe a los papás que esto es una ley, ¿ya? Que los colegios, los funcionarios y los funcionarios públicos en general deben hacer la denuncia dentro de las 24 horas una vez conocido este hecho, ¿ya? Así que es parte de lo que hoy día está sucediendo, digamos, con las relaciones dentro de las comunidades educativas, en que el colegio sin duda que pasa a ser una institución, y tiene que ser así, absolutamente protectora. Entonces, cómo todas las comunidades construyen un espacio de protección para los niños es el gran desafío, ¿ya? ¿Por qué suceden estas cosas tal como lo hemos venido señalando, digamos, como para ir concluyendo esta conversación que ha sido muy interesante por lo demás? Es porque efectivamente nuestra sociedad está con problemas, ¿ya? Y la violencia se validó. Y tal como lo señalaba Rodrigo, se validó políticamente, sí, para desprestigiar, por un lado, para presionar, para lograr los objetivos a través de la violencia, e incluso para lograr cargos políticos. Entonces, eso es una muy mala señal. Es una muy mala señal para los adolescentes, para los niños, porque yo creo que finalmente el mensaje es muy errático. Y claro, finalmente los niños no son responsables de esto. Ellos responden frente a lo que viven, a lo que ven. Un niño que golpea generalmente o está siendo golpeado o él ha visto estas situaciones, ¿ya? Lo mismo con el tema de la sexualización que se da a temprana edad, ¿ya? Entonces yo me acuerdo, los papás tienen que ser muy cuidadosos. Yo me acuerdo en alguna oportunidad, estando en uno de los colegios que trabajaba, detectamos niñitos de 2 años muy sexualizados. Y al hacer una investigación, después un poquito conversando, nos encontramos con que los niños decían, no, es que yo tengo televisión y en la noche veo películas 3X. ¿Ah? Entonces, claro, muchas veces los niños acceden a través de los computadores a páginas de las redes sociales, sí, que son absolutamente inapropiadas, sexuales, de violencia. Por eso los papás tienen que tener mucho cuidado. O sea, aquí un niño, un adolescente, el peor amigo es la soledad. Yo sé que hoy día muchas familias, los padres se ven, es la necesidad de tener que trabajar prácticamente todo el día. Pero dentro de lo posible, es muy recomendable que siempre se busque la forma de estar comunicados, que los niños, que los adolescentes no estén solos, ¿ya? Porque cuando están solos siempre hay alguna acción inapropiada que va a suceder en algún minuto. El acompañamiento es fundamental en estos procesos. Todos los niños deben ser acompañados dentro del proceso de desarrollo, porque siempre van a haber problemas, siempre van a haber tropiezos, es parte de la vida, ¿ya? Y nosotros los adultos somos los responsables de eso. Bueno, estimado
Se nos fue el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. La realidad es que vamos a conversar Oye, ¿en serio? 15 minutos Sí, nomás. eran 15 minutos. Hicimos imagínate. un bono extra, digamos, con la conversa. Así es. Rodrigo, para cerrar, tu mensaje, digamos, a nuestros televidentes. Bueno, básicamente lo que tú estabas diciendo, yo creo que los padres, los que somos padres, tenemos una gran responsabilidad con nuestro hijo. Recuerden que la gran mayoría de los abusos se generan dentro del mismo núcleo familiar, y ya llámese parientes, tíos, etcétera. El cuidado tiene que ser fundamental. Y lo otro, por supuesto, ante cualquier situación, conversarla con sus respectivos colegios. Ahí es indispensable que conversen con las comunidades educativas, las comunidades deben ponerse de acuerdo. Todas estas temáticas que estamos conversando, cómo enfrentar la violencia, cómo enfrentar el tema de género, cómo enfrentar el tema de la sexualidad. Existen los canales formales por los cuales nos podemos poner de acuerdo, llámese centro de padres, consejos escolares, microcentros de padres y apoderados, volver a la antigua escuela para padres. Yo creo que es fundamental que ahí volvamos a involucrar a las familias en la educación de los niños jóvenes. Creo que ahí hay un aspecto clave. La responsabilidad debe venir desde la familia y, por supuesto, de todos los actores que están involucrados. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Quizás en otra oportunidad, para ver algún otro tema asociado al mundo de la educación, podemos invitarte. Te agradecemos porque el objetivo de este programa es educar. Con mucho gusto. Y en eso estamos empeñados desde que partimos. Así que agradecido, que te vaya muy bien. Gracias, Rodrigo. Lindo Gracias. fin de semana. Que estés bien. Cariño, Jessica, que estés muy bien. Igual. Adiós. Nos vemos. Muchas gracias. Ya, tenemos que irnos. Así es, pues ya se No nos queda acaba el nada. tiempo, ya nos están haciendo señas por todos lados. Así que agradecer a cada uno de ustedes, estimados televidentes, que nos acompañan. Estamos cumpliendo con lo que ustedes nos han pedido, tratar estos temas. Y sobre todo ustedes conversen en familia, reflexionen, ya vean cómo están haciendo la pega como papá. Es sumamente importante y hacerse cargo de ese tema. No dejar que otros se hagan cargo de la responsabilidad que yo tengo. Cada padre, cada madre, en la condición que sea, es responsable de un hijo, ¿ya? Los hijos no pidieron nacer. Y cuando nacen en el seno de un hogar, como esté constituido, tiene que hacerse cargo la familia y pedir las ayudas que sean necesarias para lograr ese objetivo. Así que ese es el mensaje hoy día. Hay que creer en el futuro, hay que creer en los niños, hay que creer en los jóvenes y tenemos que seguir bregando para hacer de este Chile un Chile mejor para todos. Así que yo me despido, nos vemos el próximo viernes. Señora Jessica. Nos vemos el próximo viernes. Excelente tema, así es que a reflexionar. Esa es la invitación, a reflexionar cómo lo estamos haciendo como padres y nuestro deber, porque el Estado no puede educar a nuestros hijos. Que estén muy bien, lindo fin de semana, muchas bendiciones. Chao. Chao, chao, nos vemos.